Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 165 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Al otro lado de la pantalla, desde Guadalajara, México, nos acompaña el señor Jesús López Almejo, más conocido por todo el mundo como tu profe de RI. Jesús, querido, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal, Ezequiel? Muy contento de saludarte, de colaborar contigo nuevamente después de unos meses que no nos veíamos y bueno, pues muy contento y listos para darle al análisis. Con todo. Comenzamos con un poquito de demora por una conversación personal entre Jesús y yo antes de tiempo, mucho tiempo sin contacto, por eso necesario un tiempo ahí de actualización de nuestras novedades con el querido Jesús. Jesús, ¿qué tal si comenzamos esta conversación con el terremoto Trump? ¿Sí? Porque más allá de todas las cosas achacables a Trump, sin dudas lo acompaña un mérito, es de generar hechos informativos todo el tiempo, titular tras titular tras titular, 2 o 3 por día. Em, Hasta el momento, ¿qué análisis estás realizando sobre los cambios en las políticas de Estados Unidos, tanto hacia el interior, tanto hacia el exterior? ¿Y cuán sorprendido apareces o no sobre el inicio de su mandato? Sí, mira, Donald Trump efectivamente es un animal político en ascenso en el sentido aristotélico de la palabra, alguien distópico, por lo menos en su mundo, es alguien disruptivo que intenta hacer las cosas, me parece que con una nostalgia incluso tardía, en el sentido de que pareciera que con Donald Trump permanentemente se está viviendo la Guerra Fría, ¿no? Estás conmigo, estás en mi contra, y desde esta estructura determinista que suelen tener las ultraderechas, que el mundo es así y no puede ser de ninguna otra manera, el mundo es como yo lo veo, el mundo es como yo lo digo y no puede ser de otra manera, por lo menos a nivel de la narrativa, efectivamente es alguien que da mucho de qué hablar, es alguien que te lleva a replantear escenarios alternativos de cómo lidiar con esa bestia que tiene tanto poder y que me parece que de pronto no sabe cómo utilizarlo. Genera divisiones al interior de sus propios equipos de trabajo, desorden, al mismo equipo de trabajo no los escucha, al mismo equipo de trabajo los pone en vergüenza si de pronto le llegan a recomendar o le llegan a plantear cuestiones que vayan en sentido opuesto a lo que él había anunciado públicamente, cosas incoherentes. Mira, querido Ezequiel, yo estaba pensando mucho en este libro que seguramente tú conoces. Ya es un libro viejito, pero tú sabes que los libros clásicos son referencias obligadas porque a pesar de que pasa el tiempo, te siguen explicando la realidad o parte de ella después de décadas de haberse publicado. Este libro de Kenneth Walsh, El hombre, el Estado y la guerra. Walsh, un académico de la Universidad de Harvard, principalmente, entre otras, que es un referente también del realismo estructural, que justamente habla de que la estructura condiciona cómo se comportan las unidades. Bueno, pero en este libro, El hombre, el Estado, la guerra, propone las imágenes de análisis y para bajar a Donald Trump. Estas imágenes de análisis de la política internacional, que de hecho este señor Kenneth Walsh lo explicaba justamente para explicar los conflictos o el conflicto en la política internacional, son el sistema internacional, la tercera imagen, el Estado la segunda y el individuo la primera. Básicamente, partiendo de San Agustín, partiendo de Tomás Hobbes, de Rousseau, partiendo también incluso de Morgenthau y de algunos otros que en ese momento eran las referencias obligadas, habla de que la naturaleza humana es tan compleja que puede justificar cualquier hipótesis planteada, pero también señala que el hombre es responsable de la guerra, pero también de la paz. Pero para ello es imprescindible estudiar la estructura. Y en la estructura, el sistema internacional, dice Kenneth Walsh, la estructura, no hay un gobierno, no hay un grupo de humanos, a pesar del poderío que tienen ciertos países, ciertas potencias a lo largo de la historia, que por sí solo pueda cambiarlo todo. Entonces, la guerra, por ende, en un sistema que es anárquico, la guerra parece casi inminente. Sin embargo,
la importancia de estructurar las cosas es paralela a la posibilidad también de construir una estructura de paz, porque la estructura determina cómo se comportan las unidades del sistema, en este caso el hombre, y entonces el hombre, así como tiene la capacidad para hacer la guerra en un mundo anárquico, tiene la capacidad para hacer la paz si la estructura le da los elementos para ello. Ahora lo aterrizo en un caso concreto, porque mucha gente va a decir, ay, qué aburrido, está hablando de pura teoría y no nos aterriza. Bueno, aquí va el aterrizaje. El aterrizaje es que efectivamente el mundo en este momento parece anárquico, es anárquico, ningún país es capaz por sí solo de imponerle las cosas allá, ya a casi nadie, ya no se diga a los grandes, porque Estados Unidos ya no puede dominar a China, Estados Unidos no puede dominar a Rusia, tampoco podría dominar a Europa, pero la verdad es que los europillos son tan lacayos y son tan subordinados y son tan acomodaticios que esos se subordinan solitos. Pero, por ejemplo, decía Ian Hort, no sé si lo conoces, un teórico constructivista de la República Checa, muy interesante. Ian Hort y Christian Reus Smith plantean una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos, siendo una de las principales potencias nucleares junto con Rusia, teniendo el gasto militar más abultado de la historia de la humanidad, nunca en la historia ningún gobierno ha gastado tanto como Estados Unidos en lo militar, en tener bases, en tener toda una cultura de la guerra, puede dominar o pudo dominar a un país tan pequeñito como Afganistán? ¿Por qué no pudo hacer que Irak se doblegara si es tan grande y tan gigantesco? ¿Por qué no pudo arrodillar a Vietnam si además estuvo 20 años ahí como en Afganistán? Y la respuesta que plantean como hipótesis es que tiene toda la fuerza militar, pero no tiene la legitimidad para persuadir, es decir, puede disuadir y bajo coerción y bajo amenaza puede hacer que el otro haga lo que le exige. Sin embargo, dicen, la decisión te ayuda a influir en la decisión de otro, pero en el corto plazo. La persuasión, por el contrario, te lleva a que esa decisión, esa capacidad de influir en el otro, pueda perdurar más tiempo. Entonces, volviendo otra vez a un caso concreto, lo voy a poner en el tema de México y Estados Unidos y Canadá, que por cierto he visto muchos de nuestros compañeros en Negocios TV muy flojitos con sus análisis, que les falta muchísimo matiz y que de manera simplista dicen, Trump arrodilló a Sheinbaum y Trump arrodilló a Trudeau. No sé qué entiendan por arrodillar, pero mira, me explico. Donald Trump dice, yo no me importa el sistema internacional, no me importa el derecho, no me importa la estructura que esté primando, de hecho es una estructura retorcida y voy a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, y le llama la edad de oro. Bajo esta idea de la edad de oro, Estados Unidos va a mover todos los recursos habidos y por haber, todos los recursos disponibles, como si no hubiera aprendido de la experiencia previa de sus fracasos en Afganistán, Irak, Vietnam, Siria misma, en donde es un desorden y en donde también tiene poco margen de maniobra. Si bien mece la cuna en algunas regiones, no puede poner orden en todo Siria, que nada más tiene 20 millones de habitantes. Entonces, en México, bueno, Donald Trump dice, nosotros vamos a traer a Estados Unidos en la edad de oro, vamos a deportar a millones y a millones de personas y no va a poder ni deportar a, si acaso, 2 millones, pero la cosa se puede revertir y ahora voy a explicar por qué. Pero dice, lo voy a hacer a través de mi criterio y mi criterio está por encima del derecho tanto internacional, o sea, de la estructura en el nivel del sistema, estoy por encima de eso porque soy Donald Trump y porque Estados Unidos es la superpotencia y porque la vamos a hacer grande otra vez. En el segundo nivel, en el del Estado, también de pronto se siente por encima de las instituciones y del derecho estadounidense y firma decretos violatorios de la misma Constitución de los Estados Unidos e incluso duplica o trata a través de sus decretos de duplicar funciones que están por encima del Congreso y que incluso atentan contra la autonomía del Poder Judicial. ¿Por qué? Dice la lógica es que si hay de los 9 ministros del Tribunal Supremo de Justicia, hay 6 que son conservadores y simpatizan con mis ideas, y yo de esos puse a 3 cuando fui presidente hace 8 años, y nada más hay 3 liberales, seguramente van a tener que fallar en el sentido que yo estoy impulsando. Nada más que se le olvida a Trump que esos jueces, esos ministros, perdóname, que actúan de jueces supremos, finalmente van a estar ahí cuando Trump se haya ido y no le deben su cargo a Trump
y si se lo deben, le deben más lealtad al orden constitucional, es decir, a la estructura en el nivel del Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Un Donald Trump que dice mucho, que firma como 40, 50 órdenes ejecutivas al día, muy disruptivas, que la gente despistada que no conoce de la política internacional y que no está acostumbrada a analizar causalidades, correlaciones, frecuencias, se asusta. Y se asusta con el oleaje del corto plazo sin mirar el puerto al que se quiere llegar. Entonces, lo que estamos viendo casi de inmediato, mi querido Ezequiel, es que a Trump le empiezan a los jueces federales, hay que esperar todavía su implementación a nivel de los estados y vienen luego las cortes estatales, le van revirtiendo algunos de los decretos y le dicen, oiga, señor Trump, está bien que vocifere, está bien que gritonee, está bien que le pegue a la mesa, está bien que usted diga que quiere conquistar Júpiter y Marte y que quiere visitar las estrellas, está bien. Nada más que no puede estar por encima ni siquiera usted de nuestra Constitución ni de nuestras leyes. Entonces va para atrás esta orden ejecutiva, va para atrás esta otra orden ejecutiva. Por ejemplo, una muy rapidita, la de cambiar el tema de la nacionalidad o la ciudadanía por nacimiento, el jus solis. Dice, esta es una tradición que tiene más de un siglo, que ha hecho grande a Estados Unidos a diferencia de otros países que sufren unas tasas demográficas muy bajas, una sociedad muy envejecida. Esto es lo que nos ha ayudado a hacer que Estados Unidos sea una maquinaria de producción. Así que, pues usted está atentando contra los derechos de estos, pero también está atentando contra toda una generación que, como esto no es una reforma constitucional, sino es un decreto, arriesga y de verdad pone una complejidad enorme cuando el siguiente presidente emite una orden ejecutiva para regresar al orden preexistente antes de Trump. Es decir, si la gente que nazca, suponiendo que se la hicieran válida, en esos primeros 4 años, y Trump dice, yo ya firmé un decreto desde el primer día que llegué a la presidencia entre 2025 y 2029, para que esos no puedan ser ciudadanos, ¿qué va a pasar cuando llegue el otro y diga siempre sí? Esos que nacieron, esos millones que nacieron en esos 4 años van a tener que irse a juicios para reclamar la ciudadanía. Entonces, recordarle a la audiencia que cuando se emite una orden ejecutiva es porque no se quiere pasar por el proceso legislativo, se quiere evitar el tiempo y la burocracia que conlleva y el estira y afloja que conlleva este proceso legislativo en donde el presidente propone, la Cámara revisora, en este caso el Congreso o el Senado, revisan, la aprueban, debaten, la pasan al Senado, la debaten, la modifican y luego la regresan a la Casa Blanca para que la puedan aprobar o vetar. Eso se lo quiere ahorrar Trump. Es entendible. Él necesita dar resultados ya porque levantó muchas expectativas en la campaña. Pero lo que se le critica es que a diferencia de Obama o de otros, o del mismo Trump en su segundo periodo de gobierno, es decir, la segunda parte de su gobierno en su primer periodo, no tenía mayorías. Entonces, los presidentes de Estados Unidos generalmente se ven tentados a emitir decretos cuando se les traba la cosa en el Poder Judicial. La desventaja de las órdenes ejecutivas es que solamente tienen la vigencia que dura el mandato y se puede extender si es que el siguiente presidente entrante no emite una orden ejecutiva en el sentido totalmente opuesto. Entonces, pensando en este libro que te decía de Walls, el sistema internacional, el Estado y el tomador de decisiones, de pronto, desde esta postura estructuralista, la estructura sí determina cómo se comporta el individuo. Voy al segundo ejemplo. Donald Trump, en el caso de Canadá y México, dice, y con China, pero particularmente por la región en donde vivo, dice, les voy a imponer así tal cual, les voy a imponer aranceles del 25%, cabrón, para que vean quién la tiene más grande. Bueno, cuando ya sus asesores le empiezan a decir, oye, presidente, pero ese 25% lo vamos a pagar nosotros de manera triple. ¿Por qué? Si es para que los mexicanos, que además el Trump tiene un problema ahí de matemáticas y tiene un problema ahí de desconocimiento o de ignorancia total de comercio, aunque se dicen que es empresario muy exitoso, porque están tan interconectadas, querido Ezequiel, las economías de México, Canadá y Estados Unidos, y nunca en la historia de la humanidad se ha movido un volumen comercial de tal magnitud como lo que se mueve entre México, Canadá y Estados Unidos. Ni China la tiene con Rusia, ni Irán con Irak, ni Argentina con Brasil,
ni Brasil con el que tú me digas, ni China con nadie. Bueno, China la tiene con Estados Unidos, pero la región de América del Norte está tan interdependiente, incluso la cadena de suministros y la cadena de producción hace, mi querido Ezequiel, por ejemplo, México es una potencia ensambladora de vehículos, pero buena parte de los insumos vienen de Estados Unidos, pero otros insumos se fabrican en México, se regresa el producto a Estados Unidos casi terminado, lo terminan en Estados Unidos, lo vuelven a regresar a México, en México se le da el terminado final y otra vez regresa a Estados Unidos. Imagínate pagar 25% de aranceles cada que pasas insumos y cada que pasas el producto terminado y lo regresas para que se siga trabajando y se pueda vender de forma competitiva. Eso nada más por ponerte un solo ejemplo. Pero además, por ejemplo, dice la gente, ay, profesor, ¿cómo te gana la localía? Cuando en realidad lo que presento son números concretos. México representa para Estados Unidos un comercio, un volumen comercial del 16%. No estamos hablando de la economía de Guatemala, no estamos hablando de la economía de Belice, o sea, un 16% de economías pequeñas sería nada. Estamos hablando del 16% de Estados Unidos, con el que se tiene un volumen comercial de 700,000 millones de dólares. Para que la audiencia se dé una idea de lo que estamos hablando, México comercia más al año solo con Estados Unidos en un día que con todo África. O sea, con África comerciamos 2.500 millones de dólares y eso es lo que comerciamos en un día con Estados Unidos. Todos los días es el volumen comercial de México con Estados Unidos es de 2.500 millones de dólares, para darnos una idea de la magnitud del daño que también se hace Estados Unidos a sí mismo con esta amenaza. Y te digo más, nosotros representamos para Estados Unidos el 16% de su comercio, 15% de sus importaciones, 15% de un país que tiene 336 millones de habitantes, 15% de un país que está hiper endeudado, 36 trillones o trillion en inglés, 36 billones en español, que son millones de millones, y que lo que necesita Estados Unidos es justamente ser productivo para estar pagándose su propia deuda, porque incluso el volumen que paga cada año por solo manejo de la deuda, por los intereses, le llamamos, son 900,000 millones de dólares. O sea, Estados Unidos paga más en administrar y en prolongar y en aumentar el techo de su deuda y paga más de intereses al año que en el complejo militar industrial, que son como 890,000 millones de dólares, que es además una bestialidad. Entonces, poniéndose piedritas, yo decía, lo único que está haciendo este señor es jugar al tonto útil de China, porque si se supone que lo que quiere es competir con China, necesita al contrario, lejos de someter a México y a Canadá, necesita integrarlos, porque realmente quienes hacen grande a Estados Unidos, no de ahora, históricamente son la mano de obra mexicana y el valor agregado que le meten también los canadienses a la economía estadounidense. Y voy por más. Donald Trump, cuando empezó a recibir cartas de repudio, de crítica y de rechazo de gobernadores que sus economías, o sea, de las economías en donde México y Canadá son sus principales socios comerciales, que son, estoy hablando como de unos 37 estados de 50, lo primero que hizo fue decir, esto se mantiene, firmó el decreto, pero entre el 1 y el 4 de febrero, cuando dijo que iban a entrar en vigor, le llevaron sumas, restas, divisiones y multiplicaciones y le dijeron, señor Trump, si esto se mantiene así, para 2028 vamos a haber decrecido menos 7 puntos de nuestro Producto Interno Bruto. Habrá aplastado las economías de México y de Canadá y vamos a tener 20 millones más de migrantes en nuestro territorio. Si además México deja de cooperar, se nos va a inundar de fentanilo y de otras drogas y de otros opioides, y México, si baja los brazos, nos van a entrar cantidades de migrantes, no solamente de México, de todo el continente y de todo el mundo. ¿Qué hizo Trump? Trump no iba a decir, ay, cometió una estupidez. No iba a decir, híjole, un error monumental. Pensé que se iban a asustar, pero se encontró con la mejor versión de un gobierno mexicano y también de un Canadá que ya experimentó que arrastrarse, que ya experimentó que arrodillarse, que tratar de ser flexible con Donald Trump te lleva como resultado que te aplaste. Y eso a la larga le costó la carrera política a Trudeau, que se está retirando un año antes de que le tocara retirarse. En cambio, Claudia Sheinbaum aparece sobria, dice cabeza fría,
Y algo muy importante que tiene que tener un estadista. Dice, a mí me da coraje muchas cosas que dice Donald Trump. Me molesta muchas cosas que hacen en Estados Unidos, pero yo tengo que tener cabeza fría porque represento a un pueblo de 136 millones de habitantes y tengo que, bajo la acción racional, pues ver cómo tenemos el menor costo al mayor beneficio o viceversa, el mayor beneficio con el menor costo. Y entonces un día salen y anuncian, justamente antes de que entren en vigor estos aranceles, que fueron un ridículo monumental para Donald Trump, que hasta su propia Cámara de Comercio se le echó encima, las cámaras de comercio de los estados, de 37 estados, se le echaron encima, los gobernadores, es más, 42 congresistas republicanos y demócratas le hicieron una carta y le dijeron todos estos números que te estoy diciendo y le dijeron, presidente, lo único que vas a hacer es desacelerar la capacidad productiva de América del Norte y le estás dejando el camino libre a la República, así tal cual, a la República Popular de China. Yo le digo a nuestra audiencia, en resumidas cuentas, está jugando a ser el tonto útil de China si se mantiene con el tema de los aranceles, porque además no había razón para que quisiera arrodillar y amedrentar a México. Y entonces viene y nos dice, ok, vamos a revisar en un mes más, pero gracias a que yo le estoy exigiendo a Sheinbaum que detenga al fentanilo y detenga a los narcos, entonces por eso ellos ya se están poniendo a trabajar. ¿Y qué se responde desde México? Con sobriedad. Podemos mover 10,000 guardias de la Guardia Nacional a la frontera, pero ¿sabes qué? Nuestra Guardia Nacional tiene 140,000 miembros. Movilizar 10,000, en donde además hace falta presencia, es nada. O sea, es nada, es algo que ya se iba a hacer en el año. Entonces Donald Trump terminó cagado porque no pudo hacer que México hiciera algo diferente a lo que México ya había planeado hacer o anunciado desde octubre. El tema, por ejemplo, de que ahí sí me parece que hay una cosa que hay que revisar con mucho cuidado, el tema de que reconocer una responsabilidad compartida, un tipo que va por ahí partiéndole el queso a los demás. Decir, bueno, sí, el tema del fentanilo, porque se le demostró con datos que los puertos por donde más ingresan son estadounidenses y no por México, o el tema, por ejemplo, de que la mayor cantidad de dealers de esta y otras drogas, el 80% tienen nacionalidad estadounidense, le fueron bajando los argumentos, y al final una cosa importante, el gobierno mexicano hizo dos cosas que ridiculizaron a Trump, pero parece que en España no se han dado cuenta, porque te digo, de verdad he visto análisis tan simplistas que me parece una gráfica en donde Claudia Sheinbaum le demuestra a Donald Trump que la migración, por lo menos la migración mexicana, ha disminuido desde por lo menos hace 8 años. ¿Y qué crees que hizo Donald Trump? Le pidió la gráfica al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la empezó a publicar en sus redes. Apenas llegué al gobierno y miren lo que ya conseguí. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Pues exhibirlo. Miren, esa gráfica que el presidente está presentando como logro suyo, nosotros la mostramos desde noviembre, ¿no? Entonces, primero, eres un plagiador y no reconoces que te estás robando el contenido de otro. En segundo lugar, que me pareció fascinante lo que hizo México, que casi ningún país se atrevió a hacerlo. Hizo un mapeo, querido Ezequiel, un mapeo maravilloso de dónde se ubican las principales armerías, o sea, las tiendas que venden armas y que producen armas de Estados Unidos. 9,000 detectadas en la frontera desde California hasta Texas. 9,000. Entonces, ¿qué dice México? Oye, pues si los criminales en México tienen poder de fuego, tienen capacidad para coercionar algunas policías municipales, pues es porque el 80% viene de Estados Unidos y desde estas armerías. Mira, si no las has localizado, te ayudamos. Aquí están, estos son los puntos, estas son sus coordenadas, aquí se encuentran ubicaditas. Claro que el gobierno de Estados Unidos sabe dónde están porque es legal. Lo que no es legal es que se pasen a México sin licencia. Y entonces, ¿qué dice México? Pues esto no lo vamos a poder hacer nosotros si tú sigues inundando las calles mexicanas de armas. Y entonces, dice Donald Trump, bueno, yo sí reconozco que tengo que hacer una lucha en contra de tener las armas. De pronto me di cuenta que en España y en otros lugares, colombianos, argentinos, analistas, pues que también están metidos en el tema, minimizaron el asunto. El asunto de que oficialmente en un acuerdo, Donald Trump reconociera que tienen que combatir el tráfico de armas a México, porque efectivamente es una responsabilidad compartida. Eso es enorme. ¿Por qué? Porque estamos hablando que a los principales promotores, Ezequiel,
de la venta de armas y principales defensores de la segunda enmienda constitucional, se les está demostrando con datos duros que también son, de hecho, no es que sean corresponsables, son los principales responsables del desmadre que se está haciendo con la seguridad y con la crisis de drogas que tienen en Estados Unidos. Entonces, ya para cerrar este ejemplo, entonces, la estructura es el Tratado de Libre Comercio. Se le venían un montón de juicios encima porque los aranceles son violatorios de casi todo. Y el Tratado de Libre Comercio es muy claro sobre las condiciones para poder poner aranceles, incluso para poder abandonar. México ya estaba armando con un cuadro jurídico de abogados el contraataque jurídico para decir, ok, nada más que te va a costar unos cuantos miles de millones de dólares salirte del tratado y estos aranceles violatorios, tarde o temprano Estados Unidos los va a tener que pagar porque no vas a ser eterno, nada más vas a estar 4 años, te podemos tolerar, pero vas a llevar al desastre tu economía y tarde o temprano, si quieren que tengamos esta dinámica de colaboración, van a tener que pagar. Entonces, ¿el hombre tiene capacidad para hacer la guerra? Sí, pero la estructura se superpone y la estructura condiciona muchas de las decisiones que puede tomar o no, porque no es eterno, porque no es un dictador y porque el tipo además ya está viejito, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo dure. Pero si lo vemos en términos fríos y calculadores, desde ese punto de vista, en las 3 imágenes que plantea Kenneth Waltz, en el enfoque de primera, segunda y tercera imagen, te explica bastante bien por qué, aunque un solo hombre parezca disruptivo, termina siendo predecible. Bien, en línea con tu análisis, Jesús, el otro día en un programa aquí en la televisión española, presentaba yo cifras sobre las exportaciones de automóviles desde México a Estados Unidos y desde Canadá a Estados Unidos, para contextualizar la situación un poco, porque efectivamente aparecen análisis muy superficiales. Todo el año pasado, México realizó exportaciones de alrededor de 3,5 millones, 3,5 millones automóviles a Estados Unidos, solo el año pasado. Canadá, por otro lado, 1,5 millones. En total, más o menos, Jesús, 5 millones de automóviles exportados de México y Canadá a Estados Unidos. Como parámetro de comparación, Alemania, la potencia automovilística europea, genera al año, tanto para su mercado interno como para las exportaciones a todo el mundo, principalmente a Europa, pero a todo el mundo, porque despachan los Mercedes-Benz, Porsches, BMW, a todo el mundo. Generan al año 4,2 millones autos para todo el mundo. Solo México y Canadá, 5 millones de autos exportados a Estados Unidos. Este grado de interrelación económica determina que, aun si Trump lo quisiera, no podría abandonar la relación con México de ningún modo, sin recordar además que entre esos autos ensamblados en México aparecen muchísimas piezas estadounidenses y viceversa también. Entre los autos ensamblados en Estados Unidos em, aparecen piezas mexicanas. Por no recordar, Jesús querido, tampoco la diferencia en los salarios. En México, más o menos, en el sector automotriz, si no recuerdo mal, una hora de trabajo calificado más o menos presenta un valor de alrededor de $3. En Estados Unidos casi de 30. Entonces, ¿de qué manera los empresarios industriales estadounidenses, los cuales determinaron la relocalización de sus industrias a México, podrían abandonar ese trabajo bueno, bonito y barato de México en pos de Make America Great Again 10 veces más caro? Difícil, difícil, Sí. poco pensable. De hecho, los principales exportadores de autos desde México a Estados Unidos, ¿quiénes aparecen en los primeros 4 lugares? Si no recuerdo mal, General Motors número 1, Ford la segunda, Nissan la tercera, bueno, japonesa, francesa por su alianza con Renault, y en cuarto lugar Chrysler, Chrysler Dodge. Así que ellos mismos establecieron su industria ahí. Así que acompaño tu análisis por completo, Jesús. Ahora, considerando todo esto y considerando la imposibilidad estructural de este cambio, ¿qué quiere entonces Trump
Y ya no solo con respecto a México, Canadá y América Latina, sino con respecto al mundo. ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Como un nacionalista, un irredentista, un conservador, un imperialista? ¿Qué está queriendo con todos estos movimientos? A mí me parece que es un tipo extremadamente narcisista y que es más pragmático que ideológico. Y el tema es que Trump hace lo que tiene perdón, sí hace lo que puede con lo que tiene, lo dije al revés, hace lo que puede con lo que tiene. Él quiere pasar a la historia como alguien que regresó a Estados Unidos a la base a esta dinámica de la Guerra Fría, en donde mantenía ideologizado a un pueblo que permitía justificar muchas incoherencias que finalmente hicieron de Estados Unidos la nación más endeudada, pero que la gente no lo sabe. Yo tengo un montón de contacto con parientes, con primos, primos hermanos, amigos que viven en Estados Unidos y ellos están cómodos con sus tarjetas de crédito al tope, con la casita que sacaron a crédito, el cochecito que pueden cambiar cada cierto tiempo. Eso sí, con 2 o 3 trabajos, pero mientras no les impacta en el bolsillo, no les importa que el mundo arda. Pero ¿en dónde es donde sí les está impactando y por qué empieza a haber en Estados Unidos esta reacción en bloque? Pues porque ya ven a un montón de zombies en las calles. No lo ves en la ciudad. Mira, yo donde más lo he visto es quizás en París, por ahí lo vi en Ámsterdam y en Rotterdam, alguna vez, pero era viernes en la noche, así que no vale, vi bastantes en Berlín, pero no al nivel, nunca al nivel de lo que he visto en Seattle, en Las Vegas, en San Diego, en Los Ángeles, en Nueva York, en New Jersey, en Oakland. San Francisco es de apocalipsis total, Ezequiel. No sé si has estado recientemente en San No, no. Francisco, pero caminar en toda la zona en donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas es de que se te enchina la piel, puedes caminar 20, 30 cuadras y ver lleno de gente, y cuando te vas percatando de la gente, son puros zombies, gente que se quedó en el viaje. Eso sí, no te molestan, pero están en otra frecuencia. Entonces, ahora sí que ya les llegó esa crisis de todo el desorden que generan en el resto del mundo. Dicen, ay, algo está pasando aquí que no es normal. Preguntaba yo con un funcionario de rango medio del Ayuntamiento de San Francisco y me decía, es que muchas de estas personas no pudieron con las hipotecas de sus casas. Cuando viene la inflación, cuando elevan las tasas de interés, pues muchos perdieron sus casas, muchos no tienen ni siquiera acceso, muchos perdieron su trabajo, no tienen ni siquiera acceso a un médico decente y entonces empiezan a automedicar hasta que terminan haciéndose adictos. El tema, por ejemplo, del fentanilo, no sé si por ahí tú sepas que el problema real es que la misma autoridad sanitaria de Estados Unidos hace años la legalizó y hasta la promovían, ¿no? Entonces, ahora que vienen, que las adicciones se han convertido en un grave problema, quieren buscar afuera un problema que pudieron resolver desde adentro. Entonces, ¿cuál es el tema aquí, mi querido Ezequiel? ¿Y por qué yo digo que Donald Trump es una especie de disruptivo predecible? Porque alguien que es disruptivo no es predecible, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Es alguien que rompe con todo, pero es predecible porque ve hasta dónde puede presionar, hasta dónde puede empujar y después sigue más o menos las reglas del sistema muy a su pesar. No hay que dejar de lado que él sí es un delincuente, que es un tipo convicto, que es un condenado. Si no lo castigaron es porque es presidente de Estados Unidos, pero un juez, después de un largo proceso, determinó que es culpable de 34 delitos. Eso no hay que dejarlo pasar. Y lo digo porque el tipo sí va por ahí criminalizando incluso a alguien que cometió una infracción, que se pasó un semáforo, y dice, bueno, si tú llegaste a mi país, aunque hayas cometido una falta administrativa, no una cosa penal, eres criminal y puedes terminar en Guantánamo. O sea, imagínate esa locura. Pero no hay que olvidar que a él sí, él perdió juicios penales y civiles y por lo tanto es un convicto que anda por ahí, aunque luego mucha gente, no sé cómo un personaje como Trump puede tener tantos fans, porque luego mucha gente se convierte en muy agresiva y dice, ¿por qué le dices criminal a mi presidente? Pues porque el cabrón es un criminal y porque lo juzgaron con el debido proceso en Estados Unidos y determinaron que era. Ahora, no le dieron castigo porque pues es presidente, pero respondiendo a tu pregunta, mira lo que tú bien decías, ¿no? El Make America Great Again, la edad de oro, de Golden Age de los Estados Unidos con Trump, y yo te decía que era un tipo narcisista. La cosa es que con todas las propuestas que lleva blofeando,
todas terminan en empeorar la calidad de vida del estadounidense. No quiere migrantes indocumentados, ¿verdad? Pero ¿qué crees que va a pasar si doblega a México? Porque tiene capacidad para hacernos sufrir bastante. Pero ¿qué pasaría? Somos 136 millones de mexicanos, tenemos una población económicamente activa de 50 millones. ¿A dónde iría tanto desempleado? Tanto desempleado o a la delincuencia o a Estados Unidos. Sí o sí se le inundarían las calles de otros cuantos millones de indocumentados. Entonces, la fórmula, y no tiene tanta policía, ni siendo Estados Unidos, no tendría tanta capacidad para detener a tantos inmigrantes. Y no solamente irían de México. En segundo lugar, invadir México. Dice, si México no puede contra los carteles de la droga, a los que ya denominamos organizaciones terroristas, entonces que vayan grupos de élite de Estados Unidos. Entraron a llevar la democracia a Afganistán, entraron a acabar con el Talibán y resulta que 20 años después salió y el miserable Biden vino a decir que no, que Estados Unidos nunca intentó llevar la democracia a Afganistán. Bueno, qué bueno que se sincera, lástima que se sinceró 20 años después de que rompieron el tejido social de Afganistán y después de que hicieron de Afganistán la nación con el mayor número de personas con alguna amputación, con alguna extremidad lacerada, dejando a Afganistán como una de las grandes potencias, en eso sí es potencia, en la producción de la amapola, que sirve para la heroína y para otras cosas, y además al talibán lo dejaron más fuerte que nunca, súper organizado, y mira, la vida del afgano promedio hoy en día está peor que hace 20 años que Estados Unidos entró a llevar la democracia. Entonces, con esos resultados espectaculares, notes mi sarcasmo, que tiene Estados Unidos, que nos venga a decir que si no puede la autoridad mexicana, entonces que le dé paso a Estados Unidos, porque además J.D. Vance lo dice con tal nivel de soberbia, o Tom Homan, este halconazo sionista del zar de la frontera. O sea, escuchas a los republicanos y pareciera que no están en este planeta, o sea, que no están en la frecuencia de la realidad, hablan más y se ve su mirada perdida y su cara llena de odio, hablan más de lo que realmente pueden hacer, porque te cuento, México es un país bastante orgulloso de su identidad nacional. Ellos se atreven a hacer eso y generan una reacción. Si hay un país dividido, pues no, que no lo hay, generaría una reacción brutal. Imagínate una guerra que sería muy asimétrica, pero una guerra terminaría con millones de desplazados. ¿A dónde crees que se desplazarían? ¿No? Y no tiene la capacidad humana Estados Unidos de detener olas, ya sea de migración por violencia económica u olas de desplazamiento, de migración por violencia física que su propio país genere. Y lo peor, empezaría a romper con esta interdependencia, con estas cadenas de suministro, estas cadenas de producción, y nuevamente la economía de Estados Unidos se iría para abajo. Sus mismos votantes, cuando sientan eso en sus huesos, es decir, más migrantes, menos empleo, menos calidad de vida, ya no tan fácil acceso a coches porque los coches se dispararían, televisión de plasma, servicios de internet, jardinería, flor, ta. Es decir, si te vas revisando, querido Ariel, Ezequiel, una a una de las propuestas de Trump, todas terminan en disfuncionalidad de la economía de Estados Unidos y es lo que más le importa a nuestros vecinos del norte. Y cierro con esta idea. Mira, Donald Trump dice sacar a tropas estadounidenses de otros lados del mundo para traerlas aquí, para que las tropas se pongan a ayudarle a deportar migrantes. Hay estudios muy serios de la Universidad de Harvard que proyectan que si Donald Trump deportara a por lo menos, fíjate bien, a por lo menos entre 400 y 600 mil indocumentados al año, que es para lo que más da, ya olvídate de los 11 millones que prometió, que después le bajó a 9 millones, pero resulta que nada más va a gobernar 4 años. Si nada más entre 400 y 600 mil indocumentados fueran deportados, la economía podría sufrir un colapso de 2.7 a 4% de su Producto Interno Bruto, que por ser el monstruo de economía que es, estaríamos hablando de un golpe terrible en tan solo 4 años. Entonces, pues sí, la ideología va por un lado, pero la realidad va por otro. Sí, muy interesante tu análisis, Jesús. Yo conceptualizo
Trump, o mejor dicho, su política exterior a partir de 4 grandes movimientos, ¿no? Quiere 4 grandes cambios con respecto al pasado, en mi opinión. Y quizás vos puedas responder en cada uno de estos movimientos con tu visión de las cosas. En el escenario euroasiático, quiere efectivamente un repliegue del rol de Estados Unidos en Ucrania. Quizás esta, la única noticia más o menos positiva, debido a que, recordemos que hasta hace no mucho parecíamos encaminados hacia una guerra mundial con la posibilidad de escalada atómica de una escalada nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Eso con respecto a Ucrania, claro que ahí aparecen los determinantes estructurales, como los llamás vos muy correctamente, Jesús, y eso eh, determina que la idea de, voy a abandonar Ucrania o voy a generar el final de la guerra en 24 horas o en 100 días, bueno, imposible todo eso por la enorme cantidad de obstáculos estructurales y los conflictos de fondo no resolvibles, aun si Estados Unidos quiere una salida del escenario ucraniano, no puede abandonar esos conflictos de fondo tan fácilmente. Este para mí el primer movimiento, retroceso en Ucrania. Segundo movimiento, endurecimiento en la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente y por sobre todas las cosas con respecto a Irán, algo ya visto durante su primer mandato, algo en parte confirmado con la recepción del impresentable y asesino de Netanyahu hace unos días en, en Washington. Y por cierto, después podemos presentar la locura dicha por Trump sobre la captura, la toma de control de Gaza. Es el segundo movimiento. Tercer movimiento de su política exterior distinto de Biden hacia América, y en este sentido tanto hacia América Latina como hacia América, hacia América norteña, la podríamos llamar, América Ártica, hacia Canadá y Groenlandia, un endurecimiento de la posición de Estados Unidos en lo que ellos caracterizan como el patio trasero, para generar una subordinación más estricta de todos nuestros países a Estados Unidos. Y un cuarto y último movimiento, quizás el más importante, un redireccionamiento de la prioridad estratégica de Estados Unidos contra China. Quizás sin una guerra militar, sin una confrontación militar, pero sí con una mayor hostilidad en lo comercial y posiblemente una guerra comercial. Esas para mí las cuatro dimensiones de su política, o por lo menos de su plan a grandes rasgos en términos de relaciones internacionales. En el caso de este movimiento hacia América, tanto la amenaza de las tarifas contra Canadá y contra México, la amenaza de la captura del Canal de Panamá, la visita a El Salvador y esta propuesta verdaderamente lamentable de la toma de convictos estadounidenses en las cárceles del Salvador, bueno, algo verdaderamente vergonzoso. Para mí todo eso responde no a que quiera de alguna manera abandonar en los acuerdos de libre comercio con Canadá y con México, sino generar de alguna manera una América Latina, un continente americano más subordinado a Estados Unidos en su lucha contra China. Y en ese caso, y en ese escenario, México aparece como eh, una herramienta necesaria completamente para Estados Unidos en su enfrentamiento con China. De hecho, Claudia Sheinbaum, en las palabras, en el discurso posterior a la suspensión de los aranceles, recordó en un momento esto. Cuando me llamó Trump, yo respondía, presidente, nosotros acá generamos sí un superávit comercial para el lado de México, pero eso para Estados Unidos representa una ventaja frente a China. Y según el relato de la propia Claudia Sheinbaum, una vez escuchado eso, Trump como que, ¿no? Desaceleró un poquito. Bueno, entonces suspendidos los aranceles. Puede que esto, o parte de esta escenificación de pelea con México, con Canadá, en realidad esté queriendo más seguridad en sus aliados contra China.
O comete un error en la interpretación, en tu opinión, Jesús? No, acompaño tu análisis y además lo complemento con el asunto que te decía al principio. Es un disruptivo predecible porque una cosa es lo que desea y otra cosa es lo que realmente puede. Y además, te decía yo otro concepto, juega de tonto útil de China en casi todos los conceptos que plantea, porque sabes que también le quiere cobrar a Taiwán, es decir, quiere que Taiwán pague por la protección que Estados Unidos le brinda, cuando es Estados Unidos el principal histórico, ahí está, digamos, la evidencia histórica desde la Guerra Fría, uno de los principales causantes de que las Chinas, ¿no? La China Taipei y la China Pekín no se hayan reconciliado antes. Es decir, el mantener dividido esa zona le permite justificar a Estados Unidos presencia militar. Y Estados Unidos, históricamente, incluso republicanos, veían el tener la alianza con Taiwán a un gran portaaviones gigante que le permitía mantener pues ese estrecho vigilado, sobre todo vigilado, tener control de China relativo y sobre todo estar teniendo ahí una presencia disuasiva. Sin embargo, ahora Trump viene con esta disrupción poco inteligente a decir, Taiwán, si quieres que sigamos teniendo, que te sigamos protegiendo, tienes que pagar. Cuando históricamente Taiwán te dice, oye, pero si yo te proveo de microchips, si yo te proveo además de la capacidad de que puedas tener tentáculos en esta parte del mundo para estar vigilando de cerca a tu principal enemigo. Mira, yo no me imagino, Ezequiel, lo que sería que China paseara sus portaaviones en Barbados o en Cuba o la misma Rusia. No me imagino que se paseen en aguas internacionales respetando las 200 millas náuticas frente a las fronteras, frente a Estados Unidos, ni en el Atlántico ni en el Pacífico. Y aún así Trump se atreve a decir que, por ejemplo, China está metidísimo en el control del canal de Panamá. Entonces, bueno, es súper interesante porque al final, incluso hasta en uno de los temas más sensibles, como es el asunto de Taiwán, hasta en eso el disruptivo Trump trae como que el enfoque al revés. Eso lo único que puede hacer es arrojar a los brazos de Taiwán a China. Decir, entonces tú me estabas protegiendo de China, pero mira, somos buenos socios comerciales. Entonces parece que no está mal que si los chinos siguen respetando nuestra autonomía, nos integremos un poco más, porque pues si tú me vas a cobrar y yo no me quiero vincular así con China, es para evitar costos de eso, pues entonces mejor empiezo a que me salga menos costoso. Y en ese sentido me parece que Trump va equivocando la ruta. Ahora, tú dices algo que es bien importante y en eso sí, digamos, era hasta pertinente que el mundo descansara, que el mundo tuviera un respiro, el que le bajara a la atención este cambio de partido en Estados Unidos con la llegada de Trump al tema de la guerra nuclear, que estuvo bastante denso. 2024 fue un año de muchos momentos tensos. Estados Unidos de Biden fue rompiendo todas las líneas rojas que tenía Rusia, la fue orillando. Estos ataques, me parece que en la Rusia profunda, más de 300 kilómetros adentro, atacando depósitos importantes de Rusia, ataques en Moscú, con tecnología y con el know-how, la capacidad, el saber usar, el cómo hacer las cosas, pues no eran del ejército ucraniano. Vladimir Putin lo llegó a decir con mucha claridad, o sea, nos están atacando los de la OTAN con uniforme ucraniano, porque Ucrania no tiene ni la tecnología ni el capital humano capacitado. Tan es así que a muchos necesitaban entrenarlos en casi todos los países de la OTAN en Europa. Y luego también vimos el fenómeno de las deserciones, de tal suerte que efectivamente en ese punto es cierto, fue, digamos, si pudiéramos ver como algo positivo de la llegada de Trump, es que se ha ido relajando no la guerra, sino en términos de alejar la amenaza nuclear, porque el mismo Trump decía, bueno, es que no creo que Ucrania valga la pena como para que entremos a una guerra nuclear y todos nos muramos aquí, ¿no? Acabemos con la civilización. Pero Trump, siendo Trump, querido Ezequiel, y Estados Unidos siendo una potencia relativamente importante en el tema de los minerales y las tierras raras, pues ya le está exigiendo a Zelensky que si quiere ayuda, le asegure a Estados Unidos un reparto del pastel de las tierras raras y de los minerales y de los hidrocarburos
que para su pesar ya Zelensky no se los puede garantizar, porque haciendo un paneo de dónde se ubican los principales yacimientos de litio, de tierras raras, de gas, de carbón y de petróleo, pues están en Lugansk, en Donetsk principalmente, y en Dnipropetrovsk, que no es una región, no es un oblast que Rusia se haya anexado ya, pero no tiene la fortificación militar que tenía el Donbass. Entonces, por ahí me parece que puede ser que Estados Unidos le ponga ciertas condiciones a Rusia para dejar de apoyar a Ucrania, pero hay menos entre los seguidores de Donald Trump que se casaron con la idea de, oye Trump, tú dijiste que primero Estados Unidos, America First, tú dijiste que no te ibas a meter en ninguna guerra, que estamos un poco cansados de ver cómo se nos dispararon las tasas de interés por la participación de Estados Unidos en las guerras, y que además vimos procesos inflacionarios como no se habían visto en 40 años en Estados Unidos. Y mucha gente dice, querido Ezequiel, a pesar de que los datos oficiales de una inflación del 7 al 8% en Estados Unidos, que por primera vez en la historia superó a la inflación de México, porque siempre, si Estados Unidos se inflaba, México se superinflaba. Ahora, en estos periodos entre López Obrador y Biden, México tenía una inflación de 6.7%, Estados Unidos de 7.2%, o sea, siempre fue la inflación creciendo, pero siempre por debajo de la de Estados Unidos. Y aún hay politólogos estadounidenses que dicen, pero eso no son los datos reales. Esto es como la temperatura. Si el termómetro te dice, estás a 0 grados, pues ahora hay que medir la sensación térmica. Y esa es la que vale, realmente es la que se siente a flor de piel. Bueno, pues decían, la inflación que publican todos los meses las instituciones gubernamentales no es cierta. La vida es más cara de lo que dice esa inflación. Y mira, terminó por perder Kamala Harris de manera vergonzosa, que ya se había dicho, ya se había previsto, pero un Donald Trump que cuando lo ves como una alternativa para mejorar las cosas que estaban haciendo los demócratas muy equivocadas y que encareció la vida de los estadounidenses y que también puso en vilo al mundo, pues es que luego ves a Donald Trump sin ideas, apuntando hacia todas las direcciones. Mira, por ejemplo, otro caso, la USAID. ¿Es positivo que la haya eliminado? Pues positivo para el mundo, porque ellos se van a inventar otro nombre con este departamento de eficiencia gubernamental y seguramente van a tratar de llevar a cabo la creación de otra agencia que sea injerencista. Pero fíjate que la justificación te das una idea. Acaba con la USAID porque primero es promovida por la izquierda radical, como si en Estados Unidos hubiera izquierda radical, y dos, dice es promotora de la cultura woke. O sea, no el tema de la ayuda humanitaria, no el tema de la democracia, tal. Y lo bueno que se le pasó de largo, que ha sido una herramienta injerencista que ha ayudado a dar golpes de Estado y que ha financiado a opositores de gobiernos que no se cuadran ante Estados Unidos. Entonces hace cosas, pero las hace por las razones equivocadas y luego impulsa premisas sin el sustento con datos o con números, que cuando empieza a ver que no le van a dar resultado, recula. Por ejemplo, esto último, dejé instrucciones ya para eliminar de la faz de la tierra a Irán si me asesinan. ¿Por qué Irán asesinaría al presidente de los Estados Unidos? Si su problema era con Donald Trump, ¿por qué no asesinarlo cuando no era presidente y cuando no tenía el respaldo que tiene ahora siendo presidente? Es decir, este tipo de declaraciones que, por supuesto, si los iraníes estaban buscando formas de dialogar, de tender puentes de comunicación, bueno, pues con eso de si me asesinan los iraníes, ya dejé instrucciones claras para que borren el mapa a Irán, pues nada más pone la relación en tensión, mi querido Ezequiel. Sí, sí, si establecemos categorías de análisis para la comparación entre el gobierno anterior y el gobierno actual de Estados Unidos, para mí, Jesús, presenciamos un cambio del neoliberalismo progresista de los demócratas de Biden y compañía al neoliberalismo conservador de Trump, Vance y demás. Y la clave, aunque para los Estados Unidos e incluso para los debates políticos a escala global en los medios, aunque lo presenten como una cuestión de wokismo contra anti-wokismo, migrantes contra antimigrantes, personas trans contra personas cis, etcétera, etcétera. La clave aparece en la
naturaleza neoliberal de ambos gobiernos, ¿sí? Tanto el anterior como el actual, estructuralmente en lo económico y en lo político, en el sentido más profundo, en lo más estructural, no aparecen cambios más allá de estas cuestiones más bien culturales. Y precisamente el hecho de que ambos gobiernos representen gobiernos neoliberales, eso determina la situación de crisis de Estados Unidos con gente efectivamente completamente marginalizada y sometida a las drogas, con una economía desindustrializada cada vez más financiarizada y menos productiva, con salarios estancados. Y por eso ninguna de estas dos vertientes del neoliberalismo, ni la progresista de las personas trans, ni la conservadora antimigratoria, van a generar los cambios necesarios para que Estados Unidos pueda responder al potencial transformador de China e incluso de Rusia, porque Rusia también presenta un modelo económico bien distinto a este, en el cual el Estado participa activamente en el direccionamiento de la economía, no como en China, con la condición de que cualquier capital estadounidense o internacional deba participar en cualquier emprendimiento productivo en minoría, y con capitales chinos siempre como el 51% de cualquier empresa privada, tanto de capitales privados como de capitales públicos en China, siempre si quiere la llegada una empresa estadounidense, europea o de cualquier lugar del mundo, puede desembarcar ahí, pero en alianza con capitales chinos públicos o privados. En Rusia esto no, pero aún así el gobierno de Putin determina que quiere el desarrollo económico hacia determinados objetivos en favor de los rusos y las rusas de a pie, mientras que en Estados Unidos no. Ni los neoliberales progresistas quieren esto, ni los neoliberales conservadores, más allá de alguna bravuconada sobre la vuelta de la industria a Estados Unidos, ficticia por completo. Ese para mí el salto o el cambio eh, a la vista en Estados Unidos, pero no en las raíces de los problemas estadounidenses, en la estructura económica, social, política, y por ende no van a aparecer grandes cambios a escala global a partir de ahora con Trump, y cada vez más va a establecer el foco en estas cuestiones escenificadas, ¿no? De, queremos la lucha contra los cárteles de México, los malditos migrantes criminales y el fentanilo. El 100% de los consumidores de fentanilo aparecen en Estados Unidos, ¿no? El 80% de los narcotraficantes, pero el 100% de los consumidores. Así que el problema del fentanilo lo generan ellos con gente consumiendo porque no pueden con una vida de porquería en los Estados Unidos, con 3 empleos sobreendeudados, hiperindividualistas, etcétera, etcétera. Ahora, dicho todo esto, ¿cuál mi temor, querido Jesús? Que como no pueda comenzar una disputa directa y exitosa contra China, en lugar de eso redireccione hacia otro enemigo más asequible, menos fuerte, y redireccione contra Medio Oriente y por sobre todas las cosas contra Irán, y ahí sí comience un enfrentamiento militar contra Irán. Y por eso quería presentar, por ahí mi chiquilín correteando, por eso quería presentar esto, Jesús, y que quería tu opinión al respecto. Estas las palabras del otro día junto a, bueno, de un lado Trump y del otro lado el impresentable asesino, masacrador de niños de Netanyahu. Estas las palabras del otro día en la primera visita de un presidente extranjero a Estados Unidos. Gaza se ha vuelto un sitio de demolición, todos los edificios están destruidos. Están viviendo en una situación muy precaria, bajo escombros cayendo sobre sus cabezas, y en lugar de eso, a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again.
en lugar de poder habitar en un lugar mucho más seguro, en armonía y en felicidad en otro lugar. Y a partir de ahora la bomba. The U.S. will take over the Gaza Strip, Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza and we will do a job with it too. We'll own it and y vamos a poseerla y hacer un trabajo ahí. be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply Bueno, y vamos a nivelar todos los edificios destruidos, desmantelar las bombas y crear oportunidades de trabajo y el desarrollo de, bueno, una suerte de resort en Gaza. Más allá de la bravuconería de este señor, el histrionismo, sus declaraciones improvisadas, puede que ante la imposibilidad de realmente comenzar un enfrentamiento directo contra China, ganadora de por sí en el marco de los BRICS de esta disputa geopolítica, puede que entonces machaque y machaque en Medio Oriente contra Gaza, después contra Irán, y comience por ahí la salida militar de Estados Unidos, Jesús, o para vos podría aparecer en otro lugar esto? Mira, no deja de llamar la atención el cinismo de esta gente, ¿no? Me parece que ahí hasta olía a azufre. ¿No viste la cara de placer de Netanyahu? Que hasta él mismo se sorprendió diciendo, venga, yo nada más quería que Trump se arrodillara, no que se arrastrara y me besara los pies. Le hizo falta piso para arrastrarse a Donald Trump ahí. Y me parece que también esto se relaciona con los intereses de su yerno judío sionista, que tiene intereses inmobiliarios en Gaza y que hace un tiempo había dicho que sería precioso poder construir en la Franja de Gaza un fraccionamiento, cosas interesantes para el turismo internacional. Y también, bueno, parece que les interesan las reservas de gas ahí, en esta zona limítrofe marítima con la Franja de Gaza. Pero además, lo que te decía, esta costumbre de Trump de hablar más de lo que la realidad puede hacer y de decir que Jordania y Egipto, los países vecinos, nos apoyen con esto. Por supuesto, Estados Unidos no pagaría nada, como diciendo, y como por qué te vamos a hacer caso si tú eres el que generalmente mueves las cosas con dinero o a la fuerza. Y si quieres hacerlo a la fuerza, entonces tendrías costos muy altos, que nuevamente, mi querido Ezequiel, volvemos al tema. Estados Unidos metido en otra guerra implica que la gente de adentro, que el estadounidense promedio, lejos de recibir beneficios de un gobierno como este, está escuchando cosas disparatadas que cuando ya lo mides en una política pública, realmente no lleva a ningún lado y lo único que hace es generarte que los aliados que históricamente te tenían confianza, mira, Egipto, por ejemplo, un poco la idiosincrasia de los políticos árabes. Si hay dinero, bailo y te muevo la colita. Si no hay dinero, entonces me convierto en tu más fiel rival y tu adversario en la zona, que es lo que ha pasado con Jordania y con Egipto. Pero, por ejemplo, vimos que no fue así con Líbano y no fue así con Siria. Ahora Siria y Líbano están medio incendiados o muy incendiados, pero eso le ha costado también muchísimo al occidente colectivo. Entonces, si Estados Unidos no tiene la disposición de utilizar sus capacidades materiales para llevar una situación de infraestructura al punto de no retorno, me parece que va otra vez a hacer que pierda credibilidad lo que diga. Es decir, va a llegar un momento de tantas cosas que dice que no cumple, que se le van a ir, pues, apagando, digamos, ese capital político con el que llega. Y entonces me recuerda mucho este libro, que por cierto volví a leer otra vez, La paradoja del poder americano, de Joseph Nye Jr., que a grandes rasgos en este libro consolida este autor, consolida el concepto de poder suave. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que siendo una potencia nuclear, siendo una potencia hipermilitarizada, pero además que la historia avala que sí tiene la disposición para utilizar su capacidad dura, sus armas, su ejército, pues no puede controlarlo todo, un poco lo que hacemos al inicio. La paradoja es cómo te mantienes siendo una gran potencia
sin tener que utilizar para todo y para siempre el poder duro. Dice, entonces, bueno, la paradoja es que tenemos que recurrir a otras estrategias en un mundo cambiante, porque ese poder duro ya no te permite dominar a China, no te permite dominar a Rusia por ser potencias nucleares, y tampoco te va a permitir dominar a otras potencias nucleares, que ya después con el paso de los años lo vimos, Ezequiel, con el tema de Corea del Norte, con el tema de la India, de Pakistán, ¿no? A las potencias nucleares por lo menos ya no las puedes dominar, no las puedes someter, so pena de que haya una guerra nuclear, que te sea más costoso querer imponer algo que no puedes al resultado que vas a obtener. Entonces dice Joseph Nye Jr., habrá que pensar en otro tipo de poder, y él lo denomina poder blando, es decir, hacernos respetables, ser confiables con nuestros socios, hacer que los demás quieran hacer lo que nosotros queremos, pero con legitimidad, mostrándoles nuestro estilo de vida, mostrándoles nuestros valores, mostrándoles nuestra coherencia, es decir, en donde los elementos, mostrando una vida exitosa. Entonces, momentos socioeconómicos, nuestra estructura por eso lo repiten tanto, aunque también ya perdió valor, nuestro orden y coexistencia basada en reglas, ¿no? Decía Joseph Nye, tenemos que hacer que la gente nos vea con admiración y ya no con repudio, porque de esa manera los líderes de sus países van a terminar accediendo a lo que nosotros queramos. Creo que en el único lugar que ha funcionado esto es en Europa, en donde solitos se arrodillan sin que los empujen tanto, y en donde con un golpe en la mesa, Estados Unidos mete en sintonía a la mayoría de los países europeos, de los gobernantes europeos, y los hace caminar en fila india. Pero en el resto del mundo, a Estados Unidos le cuesta bastante trabajo. ¿Por qué? Porque, dice Joseph Nye, perder la legitimidad te lleva a ser no confiable y te lleva a que tu interlocutor se ponga a la defensiva más que tus adversarios. Y fíjate, yo estaba analizando cómo Donald Trump vino a torpedear este aislacionismo de Estados Unidos. Agradece a Canadá. De hecho, hace un par de días, querido Ezequiel, he seguido muy de cerca la política canadiense porque me interesó muchísimo cómo los canadienses nos quisieron aventar a Donald Trump, a los mexicanos, a decir, oye, qué ofensa que nos compares con México, si somos tus mejores aliados, los narcos están allá, el país sucio es allá, el país de la corrupción es allá, el fentanilo viene de allá, ¿cómo te atreves a ponernos en el mismo saco? Y Donald Trump les pone el, oh, Canadá, ¿no? Quiero Canadá, conviértete en el Estado 51, de tal manera que, y entonces dice hace 2 días Trudeau, humillado, avergonzado, cuidado, Canadá, Estados Unidos, Donald Trump sí habla en serio de que quiere incorporar a Canadá a su país, pero no porque nos quiera. Lo que quiere son nuestras tierras raras, quiere nuestro petróleo, quiere nuestros recursos energéticos, quiere gasolina para solventar su gran crisis estructural económica. Y luego dices, ok, con Joe Biden, que eso sí hizo bien el viejito, con Joe Biden lograron destetar a Europa, por lo menos oficialmente, de los hidrocarburos rusos, sacar a Rusia del mercado oficial. Y digo oficial porque hay mercado negro y hay triangulación de que siguen todavía los europillos consumiendo hidrocarburos de Rusia, pero algo que sí hizo bien Joe Biden con esa política guiada en este libro, porque no se nos olvide que Joseph Nye también luego fue asesor de Hillary Clinton y hasta que sacaron el concepto que se llamaba Smart Power, es decir, invertir no con más dinero, sino invertir en función de resultados, a través de este poder blando, ¿no? La cultura, los elementos ahí combinados, Hollywood y todas estas herramientas. De hecho, bueno, la USAID también hace parte como de este poder blando. Joe Biden sí logró hacer que Europa se subordinara. Yo estoy de verdad sorprendido porque yo creía que en Europa iba a haber el suficiente liderazgo para convertirse en el cuarto pilar, porque como Unión Europea económicamente sí le compite a Rusia, sí le compite a China y le compite a Estados Unidos como Unión Europea. En lo individual, no. Ya se hicieron países pequeñitos cuyas economías son más pequeñas incluso que los estados de Estados Unidos en lo individual, pero como conglomerado, como región interconectada, están haciendo, y Biden
no solamente logró que se subordinaran a Estados Unidos, logró algo que va a ser muy importante para el futuro de la integración, y es que al poner a Europa en un nivel de paranoia tal, hizo que normalizaran los sinsentidos que si hace 6 años, antes de la pandemia, que ahí vimos apenas los primeros avisos de que venía algo así, y después con el tema de Ucrania, hace 6 años, esta charla en 2019 no lo hubiéramos creído, hubiéramos dicho, no, ¿cómo crees? Para nada, ya está superado en Europa. El tema de que están cerrando nuevamente las fronteras, el tema de que para cruzar de Austria a Alemania, 2 países modernos, 2 países con economías relativamente fuertes, ahora están lidiando con el fenómeno de los neonazis regresando al poder. No sé si ya logró formar gobierno este señor neonazi de Austria, con el que ni siquiera negociaban los demás, pero el AfD en Alemania, que también está resurgiendo con mucha fuerza, que Polonia cerró sus fronteras, Alemania cerró sus fronteras, te piden el pasaporte como antes. Y bueno, y esto además genera que otros 8 o 9 países también ya te pidan nuevamente que te identifiques para cruzar de frontera a frontera. Eso uno. Y otros insentidos como el ver a Kaja Kallas, la jefa de la poca diplomacia europea, o bueno, la sustituta de Josep Borrell, que si de por sí ya nos parecía bastante nefasto este personaje, pues ahora que ves a Kaja Kallas, era un niño en pañales Borrell, que de por sí decía tantas burradas, que dices, han normalizado, en este mundo distópico, han normalizado el surrealismo que les perjudica. Veía a Kaja Kallas celebrando que ya se desconectaron de la energía de Rusia. Es decir, esto significa que van a seguir normalizando el pagar 4 o 5 veces más por el precio de la energía que antes tenían al acceso. Pero Donald Trump llega y de pronto dinamita eso. Si ya Europa había aceptado subordinarse, si ya Europa había aceptado ser dócil frente a Estados Unidos, me parece que la apuesta de Trump con el tema de Groenlandia, pues ya viste las reacciones de Scholz, de Macron, aunque luego son muy habladores y luego se arrodillan nuevamente, pero decir, oye, podemos incluso mandar tropas a defender Groenlandia. Y esto entonces, este cambio de narrativa, te habla de que si Canadá está ofuscado con Trump, México está desconfiado, Alemania está desconfiada, Francia está desconfiada, la misma Dinamarca dice sentirse decepcionada de Estados Unidos, pues ¿a dónde va Estados Unidos si los que le soportan diplomática y económicamente están volteándolo a ver con recelo? Y entonces esto que decía este señor, de decir, aunque tenemos tanto poder material, si no vamos al poder alternativo, el de la persuasión, con ayuda, con cooperación internacional, con elementos culturales y con legitimidad, nos va a costar mucho trabajo seguir siendo lo que somos. Y creo que por ahí es la ruptura que se está pudiendo dar con Trump, por lo menos a nivel de narrativa, Ezequiel. Sí, sí, recién recordaba con tu análisis, Jesús, la frase aquella de Henry Kissinger de ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Y efectivamente, los amigos, entre comillas, de Estados Unidos, porque Estados Unidos carece de amigos, en todo caso, súbditos predilectos y súbditos un poco menos predilectos, bueno, ahora parecen en una situación mucho más difícil que los supuestamente considerados adversarios o por lo menos países con cierta dignidad. Por eso, incluso el propio Trump en la relación entre Estados Unidos con Canadá y con México, más allá de las amenazas comunes para ambos países del 25% de los aranceles, en el caso de México presentó en las formas, por lo menos, una posición mucho más cautelosa, mucho más respetuosa, sin insultos, sin humillaciones, eh, en parte también por la reacción anterior de Claudia Sheinbaum tras la bravuconada del Golfo de México reconvertido a Golfo de América. Después, sí, estableció la amenaza de las sanciones, rectificó más adelante, pero es una postura mucho más respetuosa que contra Trudeau y contra Canadá, a quienes directamente caracteriza como el Estado número 51, el grado de humillación implícito en eso, y con Europa otro tanto, ¿no? También la toma de Groenlandia porque queremos,
y a ustedes europeos los abandonamos con el combustible y 4 veces más caro, la inflación galopante y el desastre de la guerra en Ucrania sobre sus hombros. Y esto dicho así con un desparpajo contra los supuestamente amigos. Así que, evidentemente, contra un Estados Unidos de estas características, para mí, Trump comienza una nueva fase del imperialismo estadounidense. Yo la caracterizo como el imperialismo descarado, porque antes el imperialismo estadounidense supuestamente eh, perpetraba masacres, comenzaba bombardeos, invasiones en nombre de la democracia, los valores occidentales, el liberalismo occidental, bueno, en nombre de todas estas, el orden internacional basado en reglas, bueno, en nombre de esto todas las barbaridades posibles, pero con esa excusa. Ahora Trump comienza directamente, bueno, queremos la compra de Groenlandia, la anexión de Canadá, porque sí. Y en el medio una risotada, ¿no? Por eso yo lo caracterizo como imperialismo descarado. Pero en este contexto, para nuestros países y para los países en general, Jesús, genera más sentido una posición digna de establecer los límites contra estas bravuconadas que la sumisión leguleya de Europa, de los propios canadienses, porque si uno capitula frente a estos tipos, entonces inmediatamente te pisotean aún más, quieren más. En mi opinión, la lógica de cómo deberían responder los países latinoamericanos a esto, sumado a una alianza muy fuerte, de manera que cuando comiencen los ataques de Estados Unidos contra México, contra Panamá, contra Argentina o contra Brasil, no deban esos países responder solos, sino que puedan responder desde la fortaleza de la unidad, ¿sí? Con una posición digna, soberana, autonómica, pero más unida y por ende más fuerte. También recordaba Jesús sobre esto de los canadienses recién, esto de, ay, cómo nosotros comparados con los mexicanos. De fondo de todas estas cuestiones también, incluso en Europa con respecto a los rusos y en Canadá respecto a México y al resto de América Latina, acá aparece de fondo aparece un trasfondo cultural de supremacismo tremendo, en el cual ellos nos conceptualizan a nosotros, al resto del mundo, al sur global, como seres inferiores. Y así cometen un error tras otro. Los europeos, porque sí, ellos se terminaban, nosotros contra estos rusos borrachos, sucios, ignorantes, podemos como queremos, así, de sopetón. Bueno, Putin los machucó a bombazos. Trudeau ahora humillado, ¿sí? Por Estados Unidos después de caracterizar a los mexicanos como, bueno, de mala forma, etcétera, etcétera. Y México respondió con mucho más dignidad a los embates de Trump que Canadá. Pero esta cosa de nosotros, los blanquitos, los occidentales, los norteños, los europeos, los estadounidenses, nosotros aparecemos por encima de todos ustedes, ¿no? Resto del mundo, morochitos, marroncitos, eso está presente como un trasfondo cultural todo el tiempo. Ahora, fuera de esto, Jesús, quisiera tu opinión sobre esta imagen. Uno de los encuentros de Netanyahu en Estados Unidos. A la derecha, bueno, el innombrable Netanyahu, el asesino de niños. En el centro, Elon Musk, ahora supuestamente devenido en uno de los paladines de la libertad de expresión y de la justicia. Y a la izquierda, el hijo de Netanyahu, mantenido bien lejos de la movilización militar en Israel, no lo despachan a Gaza a perpetrar masacres, sino que a los 33 años aparecen estudiando en Miami con seguridad naturalmente y bueno, con sus guardaespaldas y demás, viviendo la vida loca en Miami, bien protegido de cualquier represalia tanto de los palestinos como de los libaneses, los sirios o cualquiera de los países atacados por Israel.
¿qué genera o qué representa esta imagen, Jesús, en tu opinión? Por lo menos de Netanyahu padre y de Musk juntos en Estados Unidos. Mira, la soberbia de esta gente les lleva, estimado Ezequiel, a olvidar lo que ya decían los clásicos. Me estaba pensando justamente en Max Weber, alemán, que seguramente conocerán muy bien sus grandes obras, este concepto de Max Weber de legitimidad, ¿no? Decía, legitimidad es la percepción que tiene una comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple con la expectativa del bien ser, bien hacer y bien decir. Sin legitimidad empiezan las resistencias y la legitimidad rompe las resistencias antes de que éstas se puedan presentar. Dicho de otra manera, si hay legitimidad, difícilmente hay resistencias, pero si no hay legitimidad, se encarece el arte de gobernar, decía Max Weber. A mí me parece que Elon Musk es un tonto útil y eso le está costando a ese tonto útil, que lo único que tiene es dinero, ¿no? Pero le está costando la credibilidad y ya se está viendo el impacto. Por ejemplo, en Europa, estaba revisando ayer justamente en algunos diarios europeos que sus empresas, sus ventas han caído creo que entre 15 y 16% con respecto al año anterior del mismo mes. Y esto lo asocian justamente al activismo político de ultraderecha, que no solamente ha hecho en Estados Unidos, sino además en la misma Europa, ¿no? Apoyando a la AfD ahí en Alemania, también a esa misma ala en Austria, sus vínculos con Orbán, y que va prácticamente pues revelándose como un gran nazi, su saludo nazi en el día de la toma de protesta o en uno de los mítines de campaña de Trump. Y bueno, y esta foto con Netanyahu lo pinta de cuerpo entero. A mí no me parece que sea tan extraño que sea medio nazi o muy nazi, y no me parece extraño que se junte con Netanyahu, porque mucha gente dirá, así me lo ha dicho, hace unas semanas debatí con un sionista que me decía, no digas pendejadas, de hecho era argentino. ¿Cómo se te ocurre que Netanyahu, siendo judío, va a ser nazi? ¿Por qué utilizan las palabras tan a la ligera? Mi única respuesta fue, ¿conociste a Vladimir Jabotinsky, polaco, judío, activista, amante de la idea del Estado de Israel? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues en 1925 creó la idea del puño de hierro y era ni más ni menos Vladimir Jabotinsky, el padre del sionismo revisionista o la ultraderecha sionista, porque estaba también la izquierda sionista, ¿no? El laborismo, pero Jabotinsky, siendo polaco, que después ahí creó las bases para entrenar a unas unidades de élite que se llamaba Betar, para justamente golpear a los árabes, es fan de Benito Mussolini, Ezequiel. Y yo invito a la gente a que busquen en internet, porque nosotros sí podemos probar lo que decimos, quién era Vladimir Jabotinsky y cómo se relaciona con Menachem Begin, un primer ministro de Israel que fue terrorista, que fue parte de las células del Stern y el Irgun, y también de Ariel Sharon, el carnicero de Sabra y Shatila, y quién es Isaac Shamir, y cómo llega entonces Benjamín Netanyahu en la época de los 90. Netanyahu, querido Ezequiel, para que la gente lo sepa, es ni más ni menos que el último de su estirpe, de este revisionismo sionista, que no se conforman con el Israel que ya tienen, siempre jugando a la victimización de el mundo nos oprime, el mundo nos odia, el mundo nos persigue, pero resulta que esta vertiente, esta visión de Netanyahu, que es el último representante de esas generaciones que mencioné, Sharon, Isaac Shamir, este señor Menachem Begin, que tenían estas células del Irgun y el Stern, que aterrorizaban a las comunidades árabes en 1947 y 48 para materializar el plan de partición de Naciones Unidas, y que hicieron limpiezas étnicas tremendas, expulsaron a casi 700,000, y no lo digo yo, esto lo dice Benny Morris, un historiador muy cercano a Ariel Sharon,
que escribió este libro que se llama El nacimiento del problema de los refugiados palestinos del 47 al 49, que echa para abajo toda la lógica de, ay, somos las pobres víctimas y los árabes nos quieren echar al mar. Bueno, el Señor dice, bueno, no, en realidad fueron estas células junto con la Haganá las que fueron limpiando de Palestina para que se diera el plan de partición. Entonces, sí es posible que sean judíos sionistas y fascistas, porque esta vertiente que menciono traen esta beta del creador fundador de esta ideología, que es Jabotinsky, que es admirador y que además propone en su libro, propone replicar el modelo de Benito Mussolini en Italia, porque lo admiraba, o sea, son contemporáneos. Entonces, Jesús, entiendo a Elon Musk. Incluso si no retrocedemos en el tiempo tanto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, como así también el ministro de Seguridad Interior, Ben-Gvir, ellos preconizan un supremacismo, pero abiertamente nazi, solo que no antijudío, naturalmente, sino anti-musulmán o contrario a cualquier persona no israelí, y lo presentan así. Nosotros representamos seres superiores frente a seres genéticamente inferiores, los palestinos, los árabes, y por eso esa gente debe desaparecer de esta tierra. Si eso no lo vamos a llamar nazismo, si lo vamos a caracterizar de otra manera, bueno, pero la fundamentación racista del pensamiento es la misma, y estos los ministros de Netanyahu, y Netanyahu con una línea cada vez más parecida. Por cierto, Jesús, a propósito de lo terrible de estos impresentables, de estos psicópatas, este es uno de los regalitos entregados por Netanyahu a Donald Trump, un beepers, ¿cómo lo llaman en México? ¿Como en Argentina, beepers, o lo llaman buscapersonas como en España? Bueno, estos aparatitos ya de los años... Beepers, en Argentina también, en España lo llaman buscapersonas o buscas. Bueno, sí. En Estados Unidos en inglés lo llaman pagers, si no recuerdo mal. Bueno, uno de estos dispositivos de oro, en conmemoración a esa operación siniestra llevada a cabo por los servicios de inteligencia israelí, a partir de la cual generaron la explosión de no recuerdo cuántos miles, no recuerdo si 4.000 o algo así, de estos aparatitos distribuidos por el Líbano, generando la muerte y heridas gravísimas en muchísima gente, pero obviamente en gente de cualquier ocupación, edad, género. Muchos de estos heridos y de estos mutilados y de estos muertos, básicamente niños y mujeres. En la imagen de este regalito aparece press with both hands, porque tan enfermizo, tan enferma esta operación, este acto terrorista, a todas las luces contra población civil, antes de la explosión comenzaba a generar un pitido, este aparatito, con la inscripción en la pantallita de apriete con 2 manos, de manera que los usuarios apretando con las 2 manos generaban la explosión cerca de la cara y en las manos, y esto determinaba un daño mayor, incluso la muerte. Y los tipos aparecen ahí en la Casa Blanca fanfarroneando con estas acciones terroristas contra población civil, generan verdaderamente, esto genera asco, pero realmente una cosa demoníaca, maléfica, ¿no? Porque perpetrar un acto terrorista de estas características ya representa algo verdaderamente ignominioso, pero encima después este vanagloriarse, este fanfarronear con esto, realmente, bueno, sin un trasfondo de supremacismo, sin que estos impresentables conceptualizasen a sus enemigos como menos que personas, no podrían perpetrar estas barbaridades, ¿sí? La naturaleza humana determina que si
enfrente mío aparece alguien considerado como otro humano, difícilmente pueda perpetrar estas barbaridades. Entonces, ¿cuál es el mecanismo contra esto? Bueno, generar la demonización del otro, conceptualizarlo como un subhumano, como un animal, entonces ahí sí puedo desencadenar toda mi maldad sobre esa persona. Acá la contrapartida de esto, no voy a presentar el video, esto para las personas con impresionables, bueno, mis disculpas. Acá las consecuencias, un Nada nenito más en el una Líbano, cosita, Ariel, sí, perdón, Ezequiel, sí. si aparece alguien con sangre nos pueden tumbar los canales, No, ¿eh? no, esto sin sangre, esto sin sangre. Esto ya, además ya presentado en otro. Un nene, y el chico bien, no muerto, esto sin sangre, esta la carita del nene desfigurada hoy día, ¿sí? Por este impresentable a la espera de una operación para la reconstrucción de su rostro, ¿sí? Con un ojo perdido. Sobre esto fanfarroneaban, sobre estos niños mutilados, estos hijos de su madre, Jesús. Perdón que lo presente así, pero esta es la realidad detrás de todas estas elucubraciones geopolíticas. Está la bajada a tierra, ¿no? Niños desfigurados por las operaciones terroristas de estos impresentables. Lo que quieras, Jesús, tu comentario. Sí. Mira, para cerrar, porque tengo un compromiso ya en menos de una hora, nada más basta ver el estado en el que regresan las personas secuestradas que el Hamas devuelve a Israel y el estado en el que regresan los palestinos que Israel libera de las prisiones en donde los tiene secuestrados, porque no les podemos llamar que son prisioneros, son también rehenes secuestrados, y las cárceles de Israel están llenas de gente palestina, de inocentes que no tenían nada que ver con el Hamas o con alguna otra milicia. Entonces, eso nos pone pues en una perspectiva de poder discernir lo que nos dice la prensa y el que normalicen a este sujeto. Y mira, nada más para cerrar, si me haces favor de compartir en la pantalla, solo para que te des una idea de lo que es negociar con Donald Trump, acaba de publicar ayer, 7 de febrero, esto. La Casa Blanca es la cuenta verificada y además mira con las aguilitas para que se vea la ideología. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los derechos de la segunda enmienda. Ordena al Departamento de Justicia que revise las acciones de 2021 a 2025 que puedan infringir derechos de la segunda enmienda. Ordena un plan para salvaguardar la posesión legal de armas. Investiga el exceso de alcance de la agencia de las reglas de armas de fuego y las políticas de aplicación no deben ser infringidas. Y en la Casa Blanca publican esto de protegiendo los derechos de la segunda enmienda, página web oficial de la Casa Blanca, trumpista, y a grandes rasgos nada más dice, la segunda enmienda es una salvaguarda indispensable de la seguridad y la libertad. Esto en traducción es relajar los controles de la circulación de armas. Esto va a facilitar más que los grupos criminales binacionales o transnacionales en México y en Estados Unidos tengan más acceso a estas armas de gran poder de fuego. Y entonces te digo, o sea, el tipo va por ahí diciendo que tiene objetivos políticos y al momento de ver sus acciones, por eso con Trump hay que ver más bien lo que hace en lugar de lo que dice, porque va jalando, va tirando de la soga por un lado y por otro lado, pues termina haciendo estas incoherencias que a la larga los resultados que dan, pues son contraproducentes, ¿no? A lo que él mismo había planteado. Con eso me gustaría cerrar. Jesús, como siempre, un verdadero placer la conversación esta noche aquí, mañana en México, ¿verdad? Un placer. Mediodía, 1 de la tarde. Mediodía ya, sí. Deberíamos realizar conversaciones más a menudo, porque siempre muy, muy ricas nuestras charlas, querido Jesús. Claro que sí, pues comprometámonos de una vez para la próxima semana. Por mi parte, encantado, ya lo sabes. Eres un gran interlocutor con el que podemos rebotar ideas, siempre serias, con análisis serios, siempre acompañados de fuentes. Así que un placer, mi querido Ezequiel. Y quiero aprovechar para invitar a la audiencia del canal de Tu Profe RI a que vayan a suscribirse al canal de Ezequiel Vistoletti. Se llama Demoliendo Mitos de la Política. Este que está aquí es su logo y hace también muy, muy interesantes programas de análisis
y necesitamos sumar la mayor cantidad de gente a estos canales alternativos, que somos unos cacahuatitos pequeñitos en comparación de los consorcios de los medios de comunicación o de descomunicación, y por eso, bueno, pues es otra opción para darle pelea, por lo menos en el plano de la narrativa, a la narrativa dominante. Gracias, querido Ezequiel. Jesús, hermano, un abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Chao, chao.